Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y nos da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio una vez más a nuestro colega y amigo Jesús García. Él es el enviado del diario La Opinión de Los Ángeles a cubrir allá en la corte en Nueva York, cubrir el juicio contra Genaro García Luna. Jesús, gracias por estar aquí. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Oye, pues bueno, nada más allí hay una aclaración. No estoy enviado, yo vivo en Nueva York. Tú vives en eh, Nueva York, es yo cierto. vivo en, yo, yo vivo en Nueva York y acá cubro varias cosas y bueno, otros viajes para cubrir otros eventos, pero coordinando el área que estamos desarrollando de política e inmigración principalmente, pero al tener experiencia cubriendo estos juicios, tenía que estar cubriéndolo por la importancia que tienen, ¿no? Evidentemente. Les agradezco muchísimo la invitación nuevamente. Y pues sí, Jesús, no sé si Álvaro ¿estás conectado, Álvaro? Sí está conectado. Tengo un problema, pero adelante, Alejandro. Perfecto. Oye, bueno, dos cosas que sucedieron el día de hoy que son importantes. Creo, yo las pegué, me hicieron mucho sentido que la fiscalía presentara estos dos testimonios. El primero es ya el señalamiento directo a Felipe Calderón de parte de un ex fiscal mexicano que vio a la cara a los narcotraficantes. El segundo testimonio de un activo del FBI, la agencia que tiene incluso más buen prestigio, digamos, que la misma DEA, para hacerlo notorio. Y a mí me pareció... Externamente, porque internamente tiene sus problemas. Así es, políticamente sobre todo, Jesús. ¿Y cómo viste tú los testimonios de hoy? ¿Cómo los evalúas, Jesús? Pues mira, yo creo que les voy a ser honesto, yo esperaba muchísimo más todavía de Beitia. ¿Por qué? Porque había una gran batalla tras bambalinas. De hecho, yo había escrito una nota sobre eso, lo que estaban justamente peleando los fiscales y la defensa porque no querían abrir ciertas vetas. Al final, creo que es un triunfo importante para la fiscalía porque lograron, digamos, cooptar de algún modo neutralizar cierto cuestionamiento y ahorita voy a ir a esa parte. Sobre su testimonio en sí, me parece que abona muy bien a la narrativa. Yo hablo mucho y insisto en esto de la narrativa de los fiscales, porque eso es como se genera. O sea, los fiscales presentan un caso que se va narrando poco a poco. Entonces vamos viendo un elemento y después a ese elemento se añaden otras circunstancias y va sumando. Por eso les decía que las partes técnicas eran importantes, porque pues nos van sumando a los elementos que pueden ser de dicho. Ahora, no hay tanto técnico todavía que nos han presentado, salvo algunos agentes que han hablado de decomisos, que abona mucho a las acusaciones de conspiración, también remarcar esto de la conspiración por tráfico de drogas, etcétera. El testimonio de hoy de Beitia señalando, bueno, básicamente en dos momentos, la estrategia desde el gobierno federal, supuestamente, porque esto es por presunto hasta que no quede como sentado, ¿no? Que había esa orden directa de proteger a los chapitos en esta guerra que se tenía entre los Beltrán Leiva y que, bueno, había que proteger a los chapitos y, sin embargo, Beitia estaban más enfocados a los Beltrán Leiva. Entonces, tenían esa división, sin embargo, él señala, hubo una confusión de con qué gobernador había sido la primera reunión, porque se había señalado si era con Ney González o que sí con Sandoval, pero no, fue con Ney González, esto es importante señalarlo, porque fue un momento realmente como pequeño, digamos, la transición que había también ahí como de gobierno. Entonces, esa primera transición en ese primer momento fue con Ney González, esa reunión, y él había dicho, tuve una reunión, vengo a la Ciudad de México, y con el presidente Felipe Calderón y con el secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, y la orden es los chapitos, ¿no? O sea, es decir, proteger a los chapitos, esa es como la línea, ¿no? Los chapos le llamaban, no los chapitos, esos son los hijos. Entonces, esa es la primera parte. Luego hay un segundo momento donde vuelve a mencionar que la línea era proteger a los chapos. Y eso es básicamente, eso ya es también con Sandoval. Eso ya es con Sandoval. Entonces, son esos dos momentos que generó cierta como confusión del
ambas fueron con Ney o una con otro y otro, pero la segunda es con Sandoval. El meollo aquí es finalmente la misma narrativa, es decir, era básicamente proteger a una facción de esta organización criminal que ya estaba prácticamente fracturada y que tenía una guerra brutal, ¿no? Y que evidentemente, pues, abonaba al gran problema del que ya hemos hablado que tiene México. Ahora, la gran revelación es justamente de mencionar directamente al expresidente Felipe Calderón, quien, como ya leímos en Twitter, pues ya dijo que él no quería hablar del caso, pero que, bueno, nunca negoció con criminales ni nada. Pero bueno, este personaje polémico, Edgar Beitia, al que, bueno, puedo decirlo, lo mostraron de cuerpo entero los fiscales, un poco para protegerse, y yo creo que les voy a dar un poquito de detalle de eso, porque es un poco señalando también, porque no decir, híjole, este cuate que es un desgraciado, criminal y bla, 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 pues sí, pero bueno, hay una estructura que fue generada, él trabajó con los fiscales sobre este proceso y dio información que a ellos les parecía que era importante revelar. Y el hecho de mencionar primeramente al expresidente, pues es brutal. A mí me parece que es brutal, aunque sea una mención mínima, porque sí lo hizo una mención mínima, y después ya no lo volvió a mencionar, sino que señaló desde el gobierno federal. Pero bueno, desde el gobierno federal estamos hablando de García Luna y ya después de haber mencionado al expresidente Felipe Calderón. No creo que sea cosa menor. No sabemos si los fiscales están investigando esta parte. Recordemos también que ya se había señalado al exsecretario de Defensa, Galván. No sabemos tampoco si eso está investigando. Regularmente no se informa si hay una investigación al respecto, justamente para proteger los procesos que están haciendo. Yo quiero ejemplificar un poquito porque, por ejemplo, cuando salió lo de Emma Coronel durante el juicio del Chapo, los fiscales no quisieron decirnos que la estaban investigando, hasta después nos enteramos y fue muy difícil poder lograr que sí se está investigando. Una de las de los procesos, incluso yo hablando con su equipo de defensa en ese momento, no podían hablar mucho sobre eso porque había algo que se estaba cociendo de algún modo y ellos no podían revelar. El tema es que está ahí, pues, y es brutal. A mí me parece que es brutal, que abona a una narrativa sobre cómo opera el crimen organizado en México, y digo opera porque sigue operando, y que al final la corrupción nos ha llevado a un nivel de criminalidad pues realmente incontrolable. Entonces, los fiscales que hicieron con este personaje, lo desnudaron completamente al principio, porque una de las cosas que la defensa estaba pensando hacer es justamente cuestionar con esto de, a ver, este personaje mató, robó, hizo pactos con criminales, torturó, se adueñó de propiedades y cosas, y él todo dijo, sí, lo hice, todo lo hice. Entonces, ya cuando llega la parte de la defensa, realmente eso queda, ya no pueden realmente sorprender al jurado. Entonces, para la narrativa de los fiscales, fue benéfico, digamos, hacerlo de esa manera. Y los fiscales ya no pudieron hacer gran cosa. Intentaron meterse en el acuerdo de colaboración. Aquí hay un tema interesantísimo, porque resulta que Beitia tenía como abogado al que era el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman. Entonces, el abogado del Chapo, cuando está un poquito antes, estamos revisando los periodos, pero entiendo, por lo que yo he tenido hasta ahorita, es abogado de Beitia un poquito antes de sumarse al proceso del Chapo. Sin embargo, parecía que ya estaba en negociaciones para sumarse al proceso del Chapo. El tema es que Beitia acusa a Lichtman por no haberle dado una asesoría correcta, porque pudo haber logrado en ese momento un acuerdo de colaboración para rendir testimonio contra el Chapo. Y su abogado, según la declaración de Beitia, no le dio esa oportunidad. El nuevo abogado que se le asignó le dio esa oportunidad y dijo, bueno, puedes tener esta oportunidad en el caso de García Luna por los periodos, etcétera. Entonces, como él ha estado peleando esta parte, tiene una batalla legal para reducir su sentencia por una mala asesoría legal. Eso es se presenta aquí en Estados Unidos, muy difícil de ganar realmente, pero lo tiene, esa batalla. Entonces, los fiscales actuales no le pueden ofrecer un acuerdo de colaboración extra porque tiene un proceso pendiente. Entonces, la defensa quiso meterse en esa parte, pero el juez al final le explicó al jurado, pues miren, no va a poder hacer esto
porque a menos de que no se resuelva eso, entonces los fiscales podrían en algún momento ofrecerle una carta que se le llama 5K, que es una carta donde se le explica al juez, en este caso la jueza que lleva el caso de Beitia, la colaboración que hizo. Pero es un proceso que puede tardar meses o años, es decir, no es algo inmediato. Lo cierto es que hoy, en este testimonio del ex fiscal Edgar Beitia del estado de Nayarit, digamos que queda muy claro, él mismo lo reconoce, que en el gobierno de Nayarit, de Ney González, gobernador priista que antecedió a Roberto Sandoval. Exactamente, trabajaban, y así lo expresa, con los Beltrán Leiva, y que la instrucción de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, también se menciona ahí a Luis Cárdenas Palomino, era que no se equivoquen, hay que trabajar para Joaquín El Chapo Guzmán. Esa es la, digamos, la afirmación, el cargo de manera contundente que hace el ex fiscal y que motiva la reacción por primera vez en el juicio de Felipe Calderón. ¿Qué reacción tuvo, si lo pudiste registrar, Jesús, García Luna en la sala de sesiones de la propia defensa de su esposa, porque es un dato de la mayor contundencia? Sí lo fue también el caso del general secretario Guillermo Galván, pero aquí estamos hablando del jefe de Genaro García Luna. Bueno, estamos hablando nada más que del expresidente mexicano, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, fue presidente, se quiera o no se quiera, o como él mismo dijo en algún momento, haya sido como haya sido, él fue presidente de México, y esto fue lo que se reveló finalmente. Entonces, sí, y yo creo que abona mucho vuelvo a esto, de la narrativa de los fiscales. ¿Por qué? Porque lo que están llevando ahora es justamente ver cómo la Policía Federal Mexicana protegió a Guzmán Loera y permitió su crecimiento. Justamente lo que decía Alejandro sobre el testimonio de José Moreno, este agente del FBI, bueno, nosotros que cubrimos el juicio, y de hecho mi libro empieza con su testimonio sobre lo que él narró, es justamente de esta redada que se hizo en Los Cabos, en esta zona de lujo que finalmente los Estados Unidos, que eran los US Marshals, que lo tenían pinchado, digamos, su teléfono, lo pudieron ubicar, tenían la información, pasaron la información a la Policía Federal, la Policía Federal les dijo si llegamos 20 minutos y nunca llegaron, y después cuando llegaron muy pocos elementos, cuando el operativo tenía que ser muy amplio debido a que tenían que cubrir 2 casas, porque podría ser que se pudiera pasar de una casa a la otra, etcétera. Y dice regularmente, y esto me pareció un dato muy importante, dijo el agente Moreno, regularmente cuando hacíamos operativos, ellos no pueden actuar, el FBI no puede actuar porque no tiene jurisdicción en México. Entonces, solo puede asistir, que es diferente. Entonces, decía, yo no podía actuar porque nosotros estábamos diciéndole dónde estaba y si teníamos la información confirmada y todos nos estaban pasando también como su área de inteligencia. Y entonces dice, en operativos con líderes, no mencionó ningún nombre en particular, pero con narcos menores, la Policía Federal nos mandaba hasta 200 elementos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto hubo 65, entonces, y que llegaron tarde. Entonces, cuando entraron a las casas, pues ya no había nadie. No encontraron al Chapo. Y me acuerdo muy bien de ese operativo porque fue muy interesante, ya que de ahí el agente Moreno sacó fotografías en el juicio del Chapo. Ahora no lo hicieron, pero en el juicio del Chapo dieron a conocer videos que seguramente están por ahí circulando. De hecho, yo los tengo, los voy a buscar a ver si los puedo compartir, de cómo era la casa, de cómo se hizo la redada, qué fue lo que encontraron, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, a partir de ahí, de hecho, el juicio del Chapo, muchos decían, pero pues eso no sirvió de nada, ¿para qué nos pasan ese testimonio? Pues en realidad fue importante porque de ahí sacaron muchos documentos que conectaron
con otros cooperantes, con la información que encontraron de espionaje, etcétera. En el caso de García Luna, lo que está conectando justamente lo que dijo Beitia, es decir, protegían al Chapo y eso era digamos, la línea que se nos tenía desde el gobierno federal. Corte A, nos traen a la gente del FBI que nos dice, hicimos este operativo, nos pedimos, damos toda la información a la Policía Federal Mexicana y no hizo nada, básicamente, porque llegó tarde y no pudimos detenerlos. Corte A, antes de irse, y pues bueno, ¿con quién se coordinaba? Bueno, con Iván Reyes Arzate, ¿no? Si recordamos casi al principio de este proceso contra García Luna, la fiscal Erin Reed hizo un mapeo de cómo estaba estructurado el presunto grupo criminal que operaba desde la Policía Federal Mexicana con García Luna a la cima, ¿no? Con Cárdenas Palomino y entre ellos Iván Reyes Arzate. Entonces, no sé si vaya mañana, pero entre mañana y la siguiente semana tendría que estar porque está puesta la mesa perfecta para que él vaya y venga a hacer esta conexión. Ahora, a mí me da la impresión que los fiscales tienen ya voy a recordarles algo interesante. Cuando fue lo del juicio del Chapo, lo más impactante lo escuchamos al principio. Fueron los grandes líderes, muchas de las cosas que estamos viendo ahora. Los grandes líderes fueron al principio. Sin embargo, digamos, las pruebas, como por así decirlo, brutales y ya que eran como no vuelta de hoja, llegaron casi ya a la parte final del proceso. Entonces, eso puede ser una estructura similar. O sea, lo más rudo que puedan tener los fiscales para cerrar básicamente con broche de oro, que al jurado no se le olvide la narrativa y las pruebas que ellos están presentando, serían con alguna prueba adicional que no han revelado. Recordemos todavía que no han revelado todo lo que supuestamente tenía, ¿no? Entonces eso es importante. Jesús, no impacta el hecho, o sea, en el caso del Chapo Guzmán, era un personaje que públicamente ya había sido condenado, es decir, no existía duda en la sociedad ni en el gobierno que el Chapo Guzmán era un criminal al cual simplemente había que seguirle un debido proceso para encarcelarlo. En el caso de García Luna, se trata de un personaje que debe tener, y yo la tendría, duda, si era yo un contacto de una autoridad estadounidense con él, a las que él engañó supuestamente durante tanto tiempo, porque no es un personaje que esté necesariamente probada su criminalidad. A mí me llama mucho la atención que están procediendo, como tú lo dices, al revés. Cada día hay más o evidencia más dura contra García Luna, o más bien testimonios más duros. Evidencia yo no he visto, pero testimonios cada vez más duros. No salió Edgar Beitia a asegurar lo que dice de Calderón al principio del juicio, sino hasta ahora, que es ya tercera semana. Entonces, pues sí, están haciendo una cosa. Me llama mucho la atención también, Jesús, y aquí te pregunto esto, porque el arranque de tu libro, efectivamente, el Chapo, más allá de la duda razonable, que ustedes se pueden conseguir en Amazon, que es justamente la narración de todo el trabajo de Jesús de cobertura del juicio a Joaquín el Chapo Guzmán, arranca justamente con el capítulo 1, es este momento en el que se empieza a detallar el operativo fallido. El capítulo se llama, tal cual, el operativo fallido, que sí funcionó porque les dio datos para más adelante. Pero tú dices, el 22 de febrero del 2012, para los turistas de Cabo San Lucas pasó inadvertido un intenso operativo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano con apoyo del agente especial del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, José Moreno, que es el que vimos hoy, y que habla sobre justamente esto, quien tenía información de la ubicación precisa del llamado enemigo público número 1. Más adelante detallas tú que la Policía Federal llega tarde y llega a un lugar equivocado. Y no es
en el ritmo que lleva el juicio, tú me vas a decir, venturoso que sea después de que Beitia está vinculando directamente a las autoridades, al jefe de la Policía Federal y al expresidente con relación al Chapo Guzmán. No, de hecho, lo describe perfectamente. Los fiscales no dejan, digamos, cabos sueltos en ese sentido. O sea, van atando los cabos y por eso yo remarco esto. O sea, lo que ayudó, por eso vimos a este gran narcotraficante tan famoso, el Grande, ser el primero, porque él estableció toda la base. Entonces, con base en esa base es donde se desarrolla todo. Y como bien dices, Alejandro, pues bueno, ahora viene, ya sabemos que la Policía Federal tenía un objetivo de proteger a García Luna según este testimonio de Beitia. Ya sabemos que la Policía Federal no actuó como debía actuar en ese momento para detener a García Luna cuando se tenía todo para detener, ¿no? Llegaron tarde porque se habían ido a un lugar equivocado, como bien dices, porque según ellos dijeron, es que fuimos a un lugar equivocado, pero no. O sea, el lugar dice, no podían haberse ido en un lugar equivocado, lo dijo anteriormente. O sea, porque les mandamos la ubicación correcta, o sea, la ubicación perfecta y no hay vuelta de hoja. Entonces, esos elementos, por supuesto que van sumando. Vamos a ver todavía, hay testimonios que son importantísimos. Hoy tuiteé sobre eso. Y evidentemente ya la presentación formal, digamos, de Iván Reyes Arzate, que ese personaje es la conexión directa con García Luna desde la policía. Es decir, vimos otros policías que hablaron sobre, por ejemplo, lo que hablamos el otro día del tráfico de droga en el aeropuerto, este policía que lo vio reunirse con Arturo Beltrán Leiva y con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, etcétera. Pero vamos a ver más adelante, porque tiene que serlo, a un personaje que estaba dentro de su círculo, digamos, principal. Y no solo eso, sino que tenía información realmente sensible que era importante para las autoridades estadounidenses y que compartían ambos gobiernos. Una de las cosas, Alejandro, me gustaría para la audiencia de ustedes, cuando dices que no ha habido pruebas, aquí hay que tener cuidado porque los testimonios son pruebas. O sea, todo por este tipo de proceso, todo lo que se presenta son pruebas. Todos son pruebas. Lo que no hemos visto son videos, o sea, pruebas, digamos, de otro tipo. O sea, pruebas de video, audios, ese tipo que sería, bueno, no contundente, sería ya brutal verlo ahí, digamos, de cuerpo entero, recibiendo dinero, dialogando con algún narcotraficante, etcétera. Eso ya no habría vuelta de hoja y con eso sería el broche de oro de los fiscales, pero eso, como bien dices, no lo hemos visto. Lo que han logrado a través de las pruebas con testimonios, las pruebas técnicas y el testimonio técnico es ir enlazando varios de los elementos. Entonces, sí es importante que la gente se quede con eso porque no es que no haya habido pruebas, yo todavía sigo yendo y el otro día estaba leyendo a alguien, incluso tuve un pleito ahí en Twitter con un personaje reconocido ahí en México, porque bueno, esta carencia de pruebas, pues existen las pruebas, ahí están. No son las pruebas que la gente quisiera ver o que yo quisiera ver. Yo soy de los que digo, quiero ver un video, porque con eso sí, no hay vuelta de hoja. Quiero escuchar un audio, porque con eso no hay vuelta de hoja. Es decir, todavía la fiscalía tiene que amarrar más, ha ido atajando. Por ejemplo, el elemento de llamar al embajador que dio un testimonio ayer, no pensábamos que iba a regresar, hoy volvió y la defensa lo cuestionó, pero ¿por qué lo llevaron? Entonces pensábamos mucho, porque habló mucho de la importancia de relacionarse o de tener reuniones con personajes como García Luna cuando era funcionario. Para justificar las fotos. Exacto, no para justificar. Lo que hicieron los fiscales era para despresurizar esas fotos y como, sí, básicamente hacerlas a un lado. Pues es que tienen que justificarlas. Descalificarlas, esa es la palabra. Pues sí. O sea, lo que haces es descalificar la importancia de la foto. O sea, que esté con Hillary Clinton no importa, porque se reunió con el embajador que fue a su casa a cenar y habló dijo que era un tanque impresionante. Una pecera enorme y no sé qué. De agua salada.
el tema es ese, o sea, traen estos personajes que obviamente cuando el jurado ve a un ex embajador, pues es una figura que en Estados Unidos, a lo mejor no tenemos mucho en México, no sé, yo sí creo que sí se tiene, pero en Estados Unidos estas figuras son muy respetadas, es decir, sí mandan un mensaje distinto. Los agentes del FBI, de la DEA, todos esos son personajes que no dentro del círculo político y los debates que se dan y las batallas que se dan entre los partidos, no, pero entre la población en general hay una confianza entre estas fuerzas de aplicación de la ley y de inteligencia que, bueno, ojalá que se tuviera en México porque fueran buenas también de ese nivel. O sea, sería bueno también tener. No digo que no haya corrupción, porque muchos han sido perseguidos por corrupción. Ha habido muchos casos en Estados Unidos, tanto agentes de la DEA como agentes del FBI, con problemas realmente serios, ¿no? Y otras agencias, pues porque hay muchas agencias divididas. Pero el tema es que son personajes que sí mandan un mensaje distinto cuando están frente al jurado. Y el jurado les pone mucha atención. O sea, incluso la defensa cuando los cuestiona, sí tiene una deferencia distinta, porque sí se les respeta bastante, se respeta el trabajo que realizan. Para darles un dato, una como anécdota, por así decirlo, la gente de la DEA que habló de que había escuchado de que García, cuando llegó a México de 2008 a 2015, que sabía que García Luna tenía o recibía pagos del narcotráfico. Solo lo mencionó así, ni siquiera dio detalles sobre eso. Este personaje cuando fue cuestionado por la defensa intentó cuestionarlo mucho sobre estructura y se sintió un poco como incluso agresiva. El juez los paró. Les dijo, fíjense bien a quién están cuestionando. O sea, esto no es que están cuestionando a Juan de las Pitas. O sea, este señor estaba desplegado en México, o sea, tiene esa experiencia, pero no le hagan preguntas que sabe que no sabe, porque esa no es su trabajo. O sea, fíjense bien a quién están cuestionando. Entonces hay varios elementos que a lo mejor pasan desapercibidos cuando no tenemos como esa idiosincrasia estadounidense. Hay que recordar algo y que nos quede muy claro en México. A García Luna lo están juzgando en Estados Unidos bajo idiosincrasia estadounidense. No lo están juzgando en México bajo idiosincrasia mexicana. Sí. ¿Qué significa? Significa que el jurado está viendo en el tamiz de lo que representa para la justicia estadounidense. Y por más que nosotros o en México mucha gente vaya hacia un lado u otro, ese es el tamiz que se está manejando. Entonces es importante. Por eso la relevancia de los testimonios, que ¿cuántos van hasta el día de hoy, Jesús? Pero los del día de hoy sí son muy contundentes. Edgar Beitia y el agente del FBI, José Moreno, por también la relevancia de la institución en Estados Unidos. Y yo quisiera también preguntarte, sí se llamó a comparecer al ex embajador, pero hay otro ex embajador que, de acuerdo con cables que se hicieron públicos, cables de la Embajada de Estados Unidos en México, que se hicieron públicos a través de Wikileaks, habla de Genaro García Luna y los presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿No está previsto que comparezca como testigo Carlos Pascual, ex embajador de Estados Unidos en México? Mira, lamentablemente, y eso es una batalla que tenemos, no nos dan las listas no sabemos, lo sabemos horas antes, y aquí lo digo porque mucha gente piensa, no nos quieren decir quién viene. Ajá. Los periodistas lo podemos saber incluso 3 horas antes, pero no podemos compartir quién es, porque esta información es off the record, es para que tú planees tu día y no puedes compartirla. Si la compartes, o sea, pierdes la confianza de la corte y te metes en un problema serio en cuanto a cobertura. Entonces, eso es muy importante que la gente lo entienda. No es que no queramos compartir esa información, no se puede compartir. O sea, no es un tema de transparencia. Ellos están siendo transparentes, pero hay procedimientos que se tienen que seguir. Entonces, la lista no está, creo que podría cambiar la lista, de hecho, de testigos. Hoy el juez, y el proceso podría durar incluso menos. Menos. Está pensado.
Hoy el juez Brian Cogan dijo, bueno, pareciera que podríamos incluso terminar este juicio antes, vamos a hacer un calendario nuevo, tienen que trabajarlo con los fiscales y con la defensa y acordar los tiempos, digamos, en que se va a realizar eso. ¿Por qué, Cuando Jesús? decimos menos no significa que en una semana, o sea, significa que a lo mejor no dura, no máximo, más, yo he pensado, ese es mi análisis, por supuesto, esa es mi opinión, que no máximo 3 semanas adicionales, o sea, en 3 semanas más este juicio termina, pero dependerá mucho lo que, a lo mejor es menos. Hay que recordar que el juez Brian Cogan había puesto primero máximo 5 semanas, sin incluir todavía el proceso de selección del jurado. Es básicamente presentación de pruebas. Entonces, a lo mejor se va hacia esa parte y no dura ni siquiera las 3 semanas que yo estoy pensando. Pero no creo, por lo que dijo hoy, que dure las 8 semanas que la jueza Kuo había señalado y que habían dicho, y que bueno, también De Castro estaba como en el cielo porque tenía ya no 70, sino 90 testigos, etcétera, ¿no? Hoy vamos con el testigo 22, mañana la van a continuar, es la 22, se llama Marlene Tarantino, que es una investigadora especial que también, bueno, es considerada law enforcement, trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional, porque ya están metiendo en este momento ya la parte de la acusación por haber mentido a las autoridades migratorias. Entonces pudimos ver ahí la aplicación de naturalización de García Luna y cuáles son digamos, las banderas rojas que le saltó a esta investigadora. Nos quedamos ahí hasta la parte en que la fiscalía, ella reveló que el Departamento de Justicia mandó un reporte especial sobre una investigación que estaba realizando. Entonces, nos van a explicar mañana muy bien de qué trata. Aquí yo creo que el meollo del asunto tiene que ver con algo que la ley de nacionalidad en Estados Unidos se conoce como el buen carácter moral, que yo escribí mucho sobre eso, que muchos inmigrantes a veces dicen, ¿por qué no me quieren dar una visa o una...? Hay muchos elementos y esta parte del buen carácter moral es puede ser como complicada de entender, pero sobre ese tamiz es que se evalúan todos los elementos migratorios. Entonces, incluyendo, obviamente, crímenes de alto nivel como los que se está acusando a García Luna. Entonces, pero tiene, por ejemplo, si supiste, cometiste un crimen que aunque no haya sido investigado y que lo cometiste, estás mintiendo. Entonces, por eso siempre se les pide una primera evaluación a los inmigrantes que ya viven aquí, por ejemplo, si son indocumentados, que vean con un abogado. Es una de las cosas que también yo escribo mucho. Hablen con un abogado que les haga una entrevista como completa, porque detectan los abogados cuáles son las banderas rojas de inmediato. Y entonces los abogados te dicen, no te conviene aplicar por una visa en este momento. Mejor igual que te regreses a México o a donde vivas, y entonces te dan otro tipo de recomendaciones. Pero es el mismo caso. Entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva, porque este caso lo tienen que presentar, porque evidentemente es una de las acusaciones, que le daría menos tiempo en prisión, pero sería por fraude básicamente, ¿no? De haber sido, es como un intento de fraude. Jesús García, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas el día de hoy, reportando desde allá, desde Nueva York. Gracias. No, Alejandro, Álvaro, un gusto como siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias.